Adelante. Bueno, voy a hablar sobre mi protocolo, que es el efecto de la ingesta de un alimento funcional proteico sobre sobre la sarcopenia en pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Como antecedentes, bueno, tenemos que la tuberculosis pulmonar es una infección de evolución aguda, subagudo, crónica y normalmente afecta a los pulmones, pero puede diseminarse a otros órganos. El agente causal es la Mycobacterium tuberculosis. Es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo. Y en México, en el año 2020 se vieron 19.769 casos, de los cuales fallecieron 1.665. Los tipos de tuberculosis, bueno, pues pueden ser pulmonar, la miliar, las extrapulmonares y la pleuritis tuberculosa. Los síntomas principales son fiebre, tos con expectoraciones mayor a 3 semanas, hemoptisis, disnea, dolor torácico, diaforesis y anorexia. En la fisiopatología, bueno, en la primera fase, que es el contagio, después va a haber una diseminación pulmonar, va a haber una fagocitosis por macrófagos alveolares. Y en esta fagocitosis va a haber una lisis de macrófagos infectados por la microbacteria y también va a ser la presentación del antígeno. Aquí para la presentación de antígenos, pues se va a liberar las citocinas, como son los interferones y las interleucinas. En esta etapa de inmunidad del paciente es cuando el paciente va a presentar los síntomas, que va a ser la fiebre, la pérdida de peso, necrosis tisular y pues también es un paso también para poder eliminar el bacilo. El diagnóstico principalmente es por radiografía de tórax, cultivo y baciloscopía. El tratamiento, también en la fase del tratamiento, van a ser dos, una fase intensiva y una fase de sostén. En la fase intensiva en la literatura marca que es uno de los principales factores de riesgo cuando hay disminución de peso en el paciente. En la sarcopenia, bueno, este es un síndrome que se va a caracterizar por la pérdida de masa, fuerza muscular esquelética progresiva y generalizada. El 16% de los pacientes con diagnóstico de tuberculosis, bueno, la prevalencia es el 16% de pacientes que tienen tuberculosis presentan o desarrollan sarcopenia. La prevalencia es mayor en hombres que en mujeres. Van a existir factores de riesgo como son fragilidad, pérdida de la independencia en los pacientes, algunas comorbilidades. También el mismo tratamiento para la tuberculosis produce pérdida de apetito y esto hace una disminución de peso y por lo tanto puede haber también pérdida de la masa y fuerza muscular. Las manifestaciones clínicas, pues es una disminución de la fuerza y la masa muscular, a debilidad y cansancio, pérdida de peso sin causa, pérdida de la movilidad o trastornos para la velocidad de la marcha. Esto se traduce en disminución en la actividad física. La etiología, pues son trastornos en la estructura muscular, sedentarismo, trastornos nutricionales, hormonales, daño oxidativo o una respuesta inflamatoria o trastornos neurológicos. En la fisiopatología, pues vemos que la sarcopenia va a ser la disminución de la cantidad y la funcionalidad de la masa muscular. Principalmente la sarcopenia está más estudiada en el envejecimiento, en adultos mayores, con disminución de testosterona o aumento de tejido graso o el aumento de cortisol. También puede ser por sedentarismo, malnutrición o secundaria a algunas enfermedades crónicas, como puede ser diabetes, hipertensión, algún tipo de cáncer, EPOC y también se ha visto en la tuberculosis. La clasificación de la sarcopenia pues va a ser en primaria, secundaria, aguda y crónica. La primaria va a ser la que está relacionada con la edad y el envejecimiento. La secundaria es la que está asociada a algunas otras enfermedades, ya sea sistémica o por procesos inflamatorios. Por el tiempo puede ser aguda o crónica. La aguda es menor a 6 meses y está asociada a alguna enfermedad y la crónica es mayor a 6 meses asociada a una enfermedad progresiva y crónica.
Para los criterios de diagnóstico, va a ser masa muscular baja, menor fuerza muscular y menor rendimiento físico. Para el diagnóstico se requiere la confirmación de un criterio o el criterio 2 y el criterio 3. También se estadifica la sarcopenia en presarcopenia, que es nada más la disminución de la baja fuerza muscular. La sarcopenia, pues la clasifican con baja masa muscular, baja fuerza muscular y el bajo rendimiento muscular. La sarcopenia grave, pues es disminución de baja de masa muscular y la de baja de fuerza muscular. Aquí se utilizan ciertas medidas o parámetros y se va colocando dependiendo en las crucecitas, es la gravedad que va teniendo la sarcopenia. El tratamiento puede ser ejercicio farmacológico y el de nutrición. El de nutrición está estudiada la proteína vegetal, perdón, la proteína animal, pero no ha estado estudiada la proteína vegetal, que en este caso el estudio es referente a la proteína de garbanzo. El alimento funcional es un componente biológicamente activo que va a ejercer beneficios. La composición de este panecito está hecho a base de proteína de garbanzo. El garbanzo, su composición química, tiene el 22% de proteínas, un 5% de lípidos, carbohidratos, fibra y minerales. El panqué, pues es la mezcla de nada más este 22% de las proteínas que tiene el garbanzo. Tiene un peso y una aportación de 50 gramos y aporta 12.5 kilocalorías por cada ingesta del panecito. El contenido va a ser 14.2 gramos de proteínas, 4.59 gramos de lípidos, el 0.4 gramos de fibra, 21.8 gramos de extracto no nitrogenado y 9 gramos de humedad. También contiene un probiótico que es el Lactobacillus plantarum, que es una bacteria ácido láctica gram positiva, y un prebiótico que es el LAB20. Y la inulina, que es proveniente de la fructosa, libre de sabor, bajo aporte calórico. La justificación de este trabajo, pues bueno, se ha visto que la tuberculosis en América Latina ocupa casi el 3% de prevalencia y en México el 16% de los pacientes que padecen tuberculosis desarrollan sarcopenia. Factores que pueden estar presentes en pacientes con tuberculosis que también conllevan a sarcopenia. No existen muchos estudios sobre sarcopenia en pacientes con tuberculosis. Está más estudiado sarcopenia en el adulto mayor, en enfermedades como EPOC o en diabetes mellitus, pero no en tuberculosis. También hay estudios sobre el tratamiento de la sarcopenia, pero en dietas altas en proteína animal, pero la proteína vegetal se encuentra poco estudiada. Principalmente del garbanzo no hay tanta información, pero sí se ha visto de otros tipos de proteínas vegetales. La pregunta del planteamiento del problema es cuál es el efecto de la ingesta de un alimento funcional proteico sobre la sarcopenia presente en pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Mi hipótesis es si el alimento funcional disminuye la sarcopenia que está presente en los pacientes o no la disminuye. El objetivo, bueno, es determinar el efecto de este alimento en los pacientes con sarcopenia. Los específicos es conocer todas las características basales y clínicas de la composición corporal de los pacientes, determinar el efecto del consumo de un alimento funcional en el estado clínico de la composición corporal del paciente con diagnóstico de tuberculosis, evaluar también el apego al alimento funcional. La metodología, bueno, es un ensayo clínico piloto, es analítico, prospectivo, longitudinal. El lugar de estudio es en la Unidad de Medicina Familiar número 32 de Guadalupe, Nuevo León. La población de estudio y el muestreo. El tamaño de muestra, bueno, se calculó la muestra con una fórmula de diferencia de medios
dando un resultado de 15 pacientes. Como se ve que la sarcopenia se presenta más en el sexo masculino, en pacientes con tuberculosis, se tomó nada más la muestra de masculino. Los criterios de inclusión y exclusión, bueno, son pacientes que sean derechohabientes del instituto, que tengan diagnóstico de tuberculosis pulmonar confirmado mediante vaciloscopía, que se encuentren en cualquier fase de tratamiento, que sean mayores de 18 años a 73 años y que acepten participar y firmen el consentimiento informado. Los de exclusión, que tengan alergia a algún ingrediente o componente del alimento, que decidan no continuar con el estudio, y los de eliminación, abandono del estudio y cambio de unidad de medicina familiar. Mis variables, bueno, la sarcopenia es la de desenlace, el alimento funcional va a ser mi variable independiente, y mis otras variables pues van a ser edad, sexo, talla. Se va a realizar todas las medidas antropométricas y va a haber una inicial y una posterior, la fase de tratamiento en que se encuentra el paciente, el apego al alimento, y ciertos laboratorios como va a ser hemoglobina, hematocrito y glucosa, y si contienen si tiene el paciente algún tipo de comorbilidad. Mi análisis estadístico, bueno, los datos serán expresados con medio mediana, dependiendo de la normalidad de los resultados. Va a ser una estadística descriptiva, van a ser características basales de los participantes para determinar las diferencias intragrupales de antes y después del consumo del alimento, pues vamos a utilizar T pareada, y para variables politómicas, antes y después del consumo de alimento, voy a utilizar chi cuadrada. Se va a considerar significativo un valor de P mayor a 0.5. Esta es mi logística del estudio. Bueno, todavía no tengo resultados porque me faltan las mediciones de los segundos pacientes. Se hicieron dos grupos. El primer grupo fue de octubre a diciembre, en el cual ellos pues ya tienen toda las mediciones completas. El 4 de marzo se inició el segundo grupo. Se firmaron 13 pacientes, el consentimiento informado, y se iniciaron la realización de las medidas para ver cuántos cumplían los criterios de inclusión. De estos 13 pacientes del sexo masculino, 10 cumplieron los criterios de inclusión, los 10 decidieron iniciar el protocolo, y se inicia la ingesta del alimento prácticamente en esa misma fecha, y el estudio concluye el 24 de mayo. En la quinta semana, un paciente fallece por otras causas, que no fue de tuberculosis, y actualmente cuento con 7 pacientes que se encuentran en la semana 10 del consumo de alimento y 2 pacientes que se encuentran en la semana 9. En teoría se termina el 24 de mayo la ingesta del alimento funcional de los 9 pacientes. En el 27 de mayo, en teoría, tengo pensado realizar las segundas mediciones antropométricas y de laboratorios. Para presentar algo aquí, pues utilicé las mismas tablas para buscar los factores de riesgo. Aquí puse las características sociodemográficas de la población. No hubo ni una significativa. Quiero pensar que es por la muestra pequeña que tengo. Los dividí en las características porque me di cuenta que, o bueno, en la literatura dice que el factor de riesgo más importante en los pacientes que padecen sarcopenia en tuberculosis es en la fase de tratamiento en la que se encuentran. Es decir, cuando inician el tratamiento, por la cantidad de fármacos que son, puede producir también la desnutrición en el paciente y por lo tanto llevarlo a la sarcopenia. Fue una edad, una mediana de 61 años. También otra de las características fue el peso. em, la media fue de 62 kilos. La talla en pacientes era la media también era de 172 centímetros.
La masa muscular, igual la media que se utilizó era de 30,6 y la fuerza muscular de la mediana es de 20,45. Ninguna fue significativa. Después realicé factores asociados a la sarcopenia en pacientes con tuberculosis pulmonar. Con mi muestra nada más de las medidas iniciales. Aquí no están incluidas las segundas mediciones porque todavía no las tengo. Igual ninguna fue significativa. Intenté hacer un modelo de regresión logística sin ajuste, ninguna P me salió significativa. Igual ya por eso ya no hice la regresión logística con ajuste porque pues no tenía caso. Prácticamente el modelo no se explota o algo así porque no me sale nada y tengo que ir metiendo variable por la cantidad de muestra que tengo. Y en la gráfica pues nada más enseña que comorbilidad y rendimiento y el apoyo en rendimiento físico pues es la única que atraviesa el cero, la unidad, entonces pues se podría tomar como factor de, de buen pronóstico, pero como quiera no está correcto eso. En los aspectos éticos, bueno, es de mínimo riesgo, según el artículo 17 de la Ley General de Salud. Este es el consentimiento informado que el paciente firmó cuando se subió a protocolo nacional, el cual lo regresaron que fuera la estatal, mi carta de consentimiento de aceptación en el de investigación y en el de ética, mi cronograma, que en teoría vamos en tiempo acorde a lo que vamos, y aquí igual ya esto lo debería poner ya de verde, y mi cédula de recolección de datos donde anoto todas las mediciones que el paciente tiene. Con esto veo el apego funcional del paciente, voy marcando cada fin de semana que se entrega el PAN, si en algún caso alguien se le olvidó o no lo consumió, ya pues lo voy tachando para ver cuántos días sí se consumió y cuántos no. Y nada más.